internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. There have been important developments regarding the potential causes of this deadly crash, developments of which Canadians should be made aware. The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already grieving in the face of this unspeakable tragedy. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. There have been important developments regarding the potential causes of this deadly crash, developments of which Canadians should be made aware. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en una emisión más ya en este fin de semana, viernes 10 de enero del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. De verdad, el tiempo que no perdona, como dijera la canción de Juan Gabriel, el tiempo que no quiere a nadie. Y bueno, hoy en este fin de semana nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, ya sabe usted lo que gira alrededor del mundo. Ya sabe usted lo que está sucediendo alrededor del planeta, los problemas tan grandes, bélicos, entre Estados Unidos y Irán, que bueno, ahora pues ya lo sabe también, la catástrofe, la tragedia que enluta a muchos hogares canadienses, donde un avión que se dirigía a Kiev, capital de Ucrania, pues que llevaba pasajeros canadienses, jóvenes estudiantes también, 176 pasajeros, que salió del aeropuerto de Teherán, capital de Irán, fue derribado por un misil. Se habla de que esto fue ocasionado pues precisamente por un artefacto de esta naturaleza que iba dirigido a las bases militares de los Estados Unidos y que por un error pues derribó a este avión. Tragedia que enluta a muchísimos hogares, jóvenes estudiantes que iban rumbo a Canadá seguramente, pero que bueno, primero tienen que volar hacia Kiev y después pues estamos hablando de otro continente, volar hacia Canadá. Y la verdad es que esta tragedia pues ha sido catastrófica, ha sido aterradora, ha sido dolorosa en medio de la crisis que vive Irán y Estados Unidos. De verdad es algo muy lamentable. Nadie quiere adjudicarse responsabilidades. El gobierno de Irán pues está ahorita prácticamente en una encrucijada de aceptar. De momento ha dicho que no, que ellos no los derribaron, es negar la culpa, pero ha salido el primer ministro canadiense Justin Trudeau, afirmó este jueves, el día de ayer, que el gobierno canadiense tiene información que el avión ucraniano fue derribado por un misil iraní. Este Boeing con destino a Kiev cayó a tierra a menos de 10 minutos de haber despegado del aeropuerto de Teherán con 176
personas a bordo, 167 pasajeros y 9 tripulantes, entre ellos 63 canadienses, según informes de la Cancillería ucraniana. Es una tragedia, es algo muy lamentable lo que está sucediendo desde el inicio de estas hostilidades en las que Estados Unidos dio muerte al general iraní Qasem Soleimani, este general que pues era el segundo hombre más poderoso de Irán, era considerado prácticamente como un dios. Se le ha rendido un velorio, un entierro, un respeto de miles de millones de gentes allá en tierras iraní. Esto a propósito de lo que había o de lo que declaró el presidente Donald Trump, de que era un terrorista y que tenía planeado llevar ataques en contra de estadounidenses que radican, que viven, que están allá en Irán y que incluso son muchos de ellos diplomáticos. Esto originó prácticamente que Donald Trump pues apretara el botón y se desencadenara un ataque que cobró la vida del general Qasem Soleimani. Así que esto, la verdad, ha sido terrible y vino a empañar todo el panorama de lo que acaba de suceder con el derribo de este avión. Pero hay algo muy importante que debemos analizar y no debemos de perder de vista si se trata de platicar de este tema. Fíjense ustedes que desgraciadamente no lo quisiéramos así, de verdad es un precio muy caro para calmar la tensión bélica que existe de Irán en contra de Estados Unidos. ¿Qué le quiero decir con esto? Irán se encontraba en un momento en el que enfilaba más ataques en contra de estaciones o de campos militares de Estados Unidos. Había iniciado una serie de, digamos, misiles dirigidos hacia estas bases, y esto que sucedió con el derribo del avión ucraniano vino prácticamente a ponerlo en una situación en la que prácticamente tiene que bajarle ese tono belicoso que tenía originado precisamente por el derribo de este avión. Y esto pues se une prácticamente a lo que hace unos días había dicho el presidente Donald Trump cuando le tendía la mano a Irán y le decía que quería un acuerdo de paz, que quería armonía, que le tendía la mano para terminar con este conflicto. El derribo de este avión, imprudencial, por error, por lo que usted quiera, pues en este momento, quiérase o no, afloja las tensiones y el coraje que tiene Irán en contra de los Estados Unidos, porque el derribo de este avión prácticamente lo acorrala en una posición en donde todas las miradas del mundo están puestas en Irán y consideran que el derribo de este avión pudo haber sido provocado. Más allá de que no han aceptado que ellos hubiesen derribado este avión, la mirada de todo el mundo, de la Organización de las Naciones Unidas, de los miembros de diversos países que aglutinan a esta organización, tienen fija la mirada en Irán y observan detenidamente que esto los pone prácticamente contra la pared y los obliga a recapitular y a tratar de pensar mejor las cosas. Esto también hace que el presidente Donald Trump encaje en este tema en el que había tendido la mano para tratar de llegar a una negociación y a un acuerdo. El costo ha sido demasiado caro. Nadie quisiera, la verdad, estar viendo lo que sucedió, diciendo lo que pasó. Pero honestamente,
esto que sucedió, desgraciadamente, lo repito, y no hay que decirlo como si realmente fuera lo mejor que pudo haber pasado. Claro que no, es una tragedia. Pero lo que le estoy diciendo, que en este momento lo que sucedió obliga a Irán a atemperar el coraje y el odio de contraatacar a los Estados Unidos, porque la mirada de todo el mundo está puesta precisamente ahí, en ese país que en este momento siente un enorme coraje en contra de los Estados Unidos. Y este tema que le estoy diciendo obliga también a que mucha gente se desentienda o se desatienda de otros temas importantes que están sucediendo y que de una o de otra forma también impactan en nuestro país. El tema que le quiero decir también, aparte de esto, es que, por ejemplo, al menos nos olvidamos en las últimas 24, 48 horas del asunto de Genaro García Luna. Genaro García Luna, el poderosísimo ex jefe de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el jefe poderosísimo de la Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox, pues tal parece que negocia un acuerdo con el Departamento de Justicia para evitar ser enjuiciado por 4 delitos relacionados al narcotráfico. Entregado a la oficina del juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, el documento indica que las negociaciones de García Luna con el gobierno estadounidense iniciaron el pasado 3 de enero, día que se declaró, usted lo recordará. Fíjese cuánto tiempo ha pasado y lo que sucedió con la muerte de este general y lo del derribo de este avión, que nos hizo olvidar lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con Genaro García Luna. El 3 de enero que se declaró no culpable de los cargos que le imputan. Las partes, firmado por el propio Luna y por los abogados de Genaro García Luna, las partes informan al juez estar involucrados en las negociaciones, las cuales podrían resultar en una disposición de este caso sin un juicio. ¿Qué le quiero decir? Que se declara culpable, puede ser un testigo colaborador, depende de la información que vaya a dar, la fuerza y la importancia de la información que pueda dar, que podría en determinado momento pues llevarlo a la cárcel, pero de otra manera. Él está enfrentando un proceso, podría enfrentar un proceso de 10 años de cárcel a cadena perpetua. Imagínese usted lo que le estoy diciendo. De eso a que vaya a pasar 5 o 6 o 7 años, 8 años en la cárcel a enfrentar una condena de cadena perpetua, sería de verdad, para un hombre tan poderosísimo como este señor, pues sería prácticamente ser condenado a muerte. Por ello, cuando en Estados Unidos hay este tipo de negociaciones, también es importante analizar qué información es de relevancia la que pueda proporcionar, que pudiera ofrecer para que a él también le garantizaran un proceso en el que tuviera oportunidad de ir a la cárcel, pero con medidas no tan severas ni tan fuertes como sería el de enfrentar cadena perpetua, así de ese tamaño. Hay que recordar el caso, por ejemplo, de Osiel Cárdenas Guillén, usted lo recordará también. Él se declaró, pues hizo un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo condenaron, si no mal recuerdo, a 25 años de prisión. Eso fue allá por el año 2000, si no mal recuerdo. Ahorita le tengo el dato por ahí de Osiel Cárdenas Guillén. Lo condenaron a 25 años de prisión. Estamos hablando que este señor tiene más o menos en prisión ya como unos 20 años, si no mal recuerdo.
y seguramente dentro de pocos años habrás de salir de prisión. Pero el caso de García Luna es algo de verdad, algo que nos pone a pensar qué tanto está involucrado el expresidente Vicente Fox, qué tanto está involucrado el expresidente Felipe Calderón, qué tanto está involucrado el expresidente Enrique Peña Nieto, porque hoy se sabe que incluso a él se le transfirieron varios miles de millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación, donde era secretario de Gobernación precisamente Miguel Ángel Osorio Chong. Incluso se habla que la agencia de seguridad, una empresa de seguridad que tiene Genaro García Luna, recibió millonarias sumas del gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien hoy es senador de la República. En ese tiempo fue jefe de gobierno por el Partido de la Revolución Democrática. El gobierno de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos más bien, acusa a Genaro García Luna de 3 delitos de conspiración para traficar drogas ilícitas en asociación con el cártel de Sinaloa, y uno por haber mentido bajo juramento al negar su relación con el narcotráfico mexicano cuando solicitó la ciudadanía estadounidense por naturalización. El gobierno de Donald Trump sostiene en la acusación contra el exsecretario de Seguridad Pública de México que colaboró con el narcotráfico desde sus inicios como funcionario público federal en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y después incluso como civil y ya viviendo en los Estados Unidos, precisamente en el estado de Florida. A García Luna, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo señala como protector de la fracción criminal del cártel de Sinaloa, que fuera dirigida por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, a cambio de recibir millones de dólares en pago a sus favores de impunidad cuando era funcionario federal. De verdad, esto es algo fuerte, algo terrible, que en manos de quien estuvo la seguridad de los mexicanos, ¿no? Quien tuvo nuestra seguridad y la aplastó, la vapuleó, la humilló, la expuso, costó miles y miles de vidas, secuestro, extorsiones, cobros de piso. Bueno, algo terrible lo que hemos vivido en los últimos mínimo 2 sexenios y parte de lo que va en este año con Andrés Manuel López Obrador, que también, hay que decirlo, ha sido un gobierno que no ha tenido la capacidad para enfrentar la organizada. Y ahí tenemos el caso que pasó en Sinaloa, precisamente con el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, a quien las autoridades de Andrés Manuel López Obrador, en un acto humillante para las instituciones del Estado, tuvieron que soltar a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, hijo del Chapo Guzmán, porque no tuvieron la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada, a un cártel uno de los cárteles más poderosos y fuertes, el de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, el del Mayo Zambada, ¿no? Uno de los cárteles que la verdad es el mismo que señalan de haber recibido protección de Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón y quizás dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, saque usted sus conclusiones. Usted tiene el mejor análisis. Y bueno, Genaro García Luna, bajo un acuerdo como testigo cooperante, tendría que dar información sobre la narcocorrupción que privó en los sexenios de Fox y Calderón, sobre lo que sabe las operaciones del cártel del Sinaloa, y estar a disposición de las autoridades estadounidenses para presentarse como testigo a juicios en los que se procesen a narcotraficantes u otras personas implicadas en el trasiego internacional de narcóticos, por los cargos que le imputan de ser declarado culpable
Genaro García Luna enfrentaría una sentencia máxima, se lo acabo de decir, de cadena perpetua o una mínima de 10 años de prisión. Bajo el compromiso de testigo cooperante, el exsecretario podría conseguir una sentencia, repito, máximo de 10 años de prisión o una mínima de entre 3 a 5 años. Y digo, la verdad, en este momento es el momento, valga la redundancia, en que Genaro García Luna ha de estar cantando hasta las que no sabe. Cantando y muchos temblando, como dice Salvador García Soto en su columna de opinión del Universal. La negociación, dice Salvador García Soto, que inició Genaro García Luna con el gobierno de los Estados Unidos, lo llevará de concretarse un acuerdo con la fiscalía que lo acusa a entregar información detallada de las operaciones del narcotráfico y de la narcopolítica en México, que ha sido de muchos años, decenas de años, desde los tiempos en que el gobierno federal ponía las rutas, ponía a los jefes de los cárteles, distribuía las zonas. Cuando la Policía Judicial Federal, estamos hablando de los años 80, 70, quizás, antes de aquel suceso en el que Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo mataron a aquel agente estadounidense. No recuerdo ahorita bien su nombre, pero se lo doy. Pero desde esa época tenía el gobierno federal, o hacía el gobierno federal, la ruta del trasiego, la ruta del camino de las drogas y del narcotráfico. Miguel Ángel Félix Gallardo es aquel personaje que unió a todos los cárteles de diferentes partes del país, de Baja California, de Tamaulipas, de Quique Camarena, si no mal recuerdo, así se llamaba el agente federal de los Estados Unidos que fue asesinado en nuestro país en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces, a raíz de esto el gobierno ya no pudo, en cierto momento, digámosle así, controlar la ruta del narcotráfico, y posteriormente vimos cómo el narcotráfico se apoderó de las instituciones del gobierno. En un principio, repito, el gobierno trazaba las rutas y le daba a cada quien su parcela del poder. Posteriormente, el narcotráfico, los poderosos jefes del narcotráfico prácticamente se apoderaron de las instituciones y eran los que hasta la fecha ponían alcaldes, ponían gobernadores, daban dinero para las campañas, y de esa forma la narcocorrupción terminó de destruir a nuestras instituciones del Estado. ¿Cuántos gobernadores? Tenemos el de Tamaulipas, Eugenio Hernández, tenemos a Mario Villanueva, en fin. Aquí tuvimos a un exgobernador que era Fidel Herrera Beltrán, que se había dicho que el cártel de los Zetas le había dado billones de dólares para su campaña, y que, por cierto, Fidel Herrera, en pago a eso, dejó que el cártel invadiera al territorio veracruzano, ¿no? Así podríamos hablar de muchos gobernantes, presidentes municipales, que hay que decir una cosa también: los presidentes y los gobernadores, hasta cierto punto, digámosle así, tampoco han podido con la capacidad de juego de los cárteles de la droga en este país. Y aquí en este país, o plata o plomo. Así de sencillo es en lo que venimos a terminar. Se agudizó, repito, cuando en aquella época Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y otros tantos más estuvieron involucrados en la muerte de Enrique Quique Camarena, un agente estadounidense que le seguía los pasos. A raíz de eso se desmoronó, surgieron otros grupos, y todo esto vino a descomponerse aún más cuando el cártel del Golfo
tuvo a un brazo operativo que eran de grupos especiales del ejército que desertaron y se convirtieron en los Zetas. Usted lo recordará, lo ha leído, lo sabe. Entonces nuestro país, la narcocorrupción la ha vivido por decenas de años, así, de ese tamaño, lo que estamos diciéndole. Y bueno, ahora con esto, Genaro García Luna, para obtener el beneficio de una reducción de la pena, tuvo un papel central en la estrategia antinarco de los últimos 3 sexenios, deberá revelar datos, fechas, operaciones y sobre todo nombres de personajes de alto nivel en la política mexicana que hayan participado de acciones de corrupción o protección a los cárteles de la droga en los gobiernos para los que colaboró. De ese tamaño lo que le estoy diciendo. Y todo esto surge cuando fue detenido Jesús el Rey Zambada y Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael el Bayo Zambada. Lo nombró, dijo Jesús el Rey Zambada, que le había dado dinero, había sobornado a Genaro García Luna. Cuando a él lo detienen, lo extraditan a los Estados Unidos, habló también para conseguir una reducción de penas y dar información, y mencionó a Genaro García Luna. Desde esa etapa en la que se dijo, incluso ya se supo después, que Genaro García Luna tuvo mucho que ver o había pactado con los rivales de Jesús el Rey Zambada para su detención. Se dijo que en esa época lo que buscaba Genaro García Luna, bueno, ya lo venimos a saber, más bien dicho ahora, que había brindado protección al cártel contrario de Jesús el Rey Zambada, que lo habían quitado de en medio a Jesús el Rey Zambada. Él habla en los Estados Unidos y dice que había tenido negociaciones incluso también con Genaro García Luna. Es decir, así de sencillo, Genaro García Luna, por encargo, quitaba de en medio, según lo que se sabe, a quienes le estorbaban al cártel que él protegía. Y en este caso hay que decir una cosa: Ismael el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán, que era el que dicen que le brindaba protección Genaro García Luna, y Jesús el Rey Zambada, se decía o parecía que pertenecían a un mismo cártel, pero desde luego hubo fracciones, se fraccionó, hubo resquebrajamientos y desde luego hubo traiciones. En todo esto se dice, según las declaraciones de Jesús el Rey Zambada en los Estados Unidos, tuvo mucho que ver Genaro García Luna. Incluso lo dice y ha salido a la luz pública que Jesús el Rey Zambada le entregó millones de dólares a Genaro García Luna. Entonces, lo que hoy enfrenta Genaro García Luna deriva precisamente de la declaración de Jesús el Rey Zambada. Así que estaremos atentos de lo que está sucediendo, porque es mucho el dinero que se ha manejado. Y bueno, la sola mención de Genaro García Luna por Jesús el Rey Zambada, pues derivó en que empezaran a investigarlo hace más de un año. Y es seguro que también a los expresidentes, pues ya les hayan abierto algún expediente allá en los Estados Unidos, ¿no? Digo, la verdad que a estas alturas, lo que es Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, seguramente sí. De Vicente Fox, pues sería cuestión de a ver qué otra información surge, pero le repito, Genaro García Luna trabajó primero con Vicente Fox, luego con Felipe Calderón, y se dice que tuvo también alguna participación importante de alguna u otra forma en las empresas de seguridad que tenía en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró hace unos días
que se habían detectado depósitos a cuentas a las empresas que maneja la esposa de Genaro García Luna, y todo esto la verdad que está medio raro, y todo esto la verdad que nos hace pensar en manos de quién estuvo la seguridad de los mexicanos. Bueno, estaremos muy atentos a todo esto, a toda esta información que seguirá manejándose durante los próximos días. Pero todo esto, le repito, nos habíamos olvidado por lo que sucedió del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Pero son los temas centrales que tenemos, ¿no? No hay que olvidarlos, están en la palestra. Hay muchas cosas que están por suceder todavía, porque viene mucha información de Genaro García Luna. La historia apenas empieza. Bueno, retornando aquí a nuestro país, oiga, el Instituto para la Salubridad y el Bienestar, el Instituto para la Salud y el Bienestar no tendrá cuotas, habrá atención médica y medicamentos gratuitos. Pero ¿sabe qué? Resulta que eso no es cierto hasta el día de hoy. Porque en primer lugar, no hay medicamentos oncológicos aquí en nuestro país. Le estoy hablando de prácticamente todo el territorio nacional. No hay medicamentos oncológicos, por ejemplo, en el Hospital de Alta Especialidad de aquí de Veracruz. Tiene meses que no lo hay. El Seguro Popular con este instituto desaparece. Se supone que es gratuito, que no va a haber cuotas, y sin embargo no es así. Ha sido una verdadera atrocidad lo que ha hecho el presidente López Obrador al desaparecer el Seguro Popular y entrar el INSABI a partir del 1 de enero sin que existan las reglas adecuadas de operación de este nuevo instituto. Para empezar, gente que pagaba 177 pesos por el seguro, ahora paga más de 400 pesos. No hay medicamentos, no cubre todo lo que usted está pensando, y sobre todo aquellas enfermedades que son fatales, como un cáncer, enfermedades del corazón, en fin. De acuerdo con autoridades de salud, esperan que este organismo atienda a unas 60 millones de personas y sea un paso para alcanzar la salud universal en México. Eso es lo que nos dijeron. El presidente López Obrador defendió este miércoles la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y reafirmó que su objetivo es tener un sistema de salud de primera y gratuito. No lo estamos viendo, no lo vamos a ver, al menos durante este año. Yo creo lo veo muy difícil. De verdad es desastroso el sistema de salud. El Seguro Popular, y no es porque vayamos a hablar bien del otro gobierno, no, se trata de ser objetivos en este tema. Mire usted, el Seguro Popular, quienes hemos tenido la oportunidad de ir al Seguro Popular, lo que te cobran era mínimo, 177 pesos si no mal recuerdo. Ahora vas a pagar 470 y tantos pesos. Medicamentos, como siempre, no hay. Los pocos que tienen, ya lo sabe usted, el de siempre, el paracetamol, ¿no? Pero de ahí en fuera otros medicamentos no los tiene. Si acaso el losartán para la presión y todo eso, pero es muy raro, lo tiene usted que comprar afuera. Lo importante del Seguro Popular es que al menos están los doctores, te atienden, te dan el medicamento y lo consigues como puedas. Ahora el problema con esto es de que ni siquiera vas a poder ingresar, porque no vas a tener para pagar. Son 470 y tantos pesos también los que hay que pagar de entrada. Si no tienes dinero, será muy difícil. Si no tienes dinero, será muy difícil incluso conseguir medicamentos oncológicos, aquellos que son suministrados o requeridos para enfermedades graves como el cáncer o para problemas del corazón o del cerebro, ¿no? O sea, la verdad es algo que estamos observando, cómo se vienen dando un sinnúmero de quejas, no solamente aquí en Veracruz, sino en todo el territorio nacional. Lo que queremos, dice el presidente de la República, es crear un sistema de salud público de primera y gratuito, porque salud y educación no son privilegios, son derechos. Pues sí, lo dice la Constitución, señor presidente.
pero lo que usted está haciendo, la verdad, es horroroso, porque ni hay medicamentos con el llamado falso ese de la falsa austeridad que han implementado, no hay medicamentos. Niños con cáncer lo están padeciendo peor que los gobiernos priistas, de verdad. Lo vivimos acá en Veracruz, en algunos hospitales, usted los recorre, la gente no encuentra medicamentos, no hay en los hospitales, y mucho menos en el Seguro Popular o INSABI, ¿no? Mucho menos. Bueno, el presidente pues habló de que pues no va a haber cuotas. Lo cuestionaron sobre la inconformidad de ciudadanos que han denunciado aumento de cuotas en algunos hospitales de la ciudad o en diversas partes de las repúblicas que antes eran amparadas por el desaparecido Seguro Popular. El presidente dijo que se presenten pruebas de dicho aumento y señaló que existen resistencias en el sector salud a los cambios, principalmente porque todavía impera corrupción en instituciones o servidores. Y luego ya ve que le echa la culpa a los conservadores, le echa la culpa a los fifís, a los liberales y a todo el que se le ocurra, don López Obrador, ¿no? Bueno, ya entró en vigor el Instituto de la Salud y para el Bienestar. Sin embargo, pues parece ser que salió peor el remedio que la enfermedad. Las cuotas e incertidumbre enmarcan la primera semana del INSABI. Ya entró en operación el Instituto de Salud para el Bienestar. Familiares, y fíjense, acaba de entrar, familiares de pacientes denuncian que siguen pagando por la atención médica y medicamentos para sus enfermos. A una semana de entrar en operación el nuevo sistema que sustituyó al Seguro Popular, los familiares de los pacientes no han visto beneficios por en el proceso, porque les siguen pidiendo su póliza, ni en sus bolsillos, ya que incluso terminan pagando más que en el año del 2019. En los centros de salud, donde cualquier persona sin seguridad social puede recibir o acudir para recibir atención, según lo dicho por el presidente, no tienen información adecuada, mientras que en los hospitales generales siguen cobrando por la atención, los medicamentos y otros estudios. Así que, pues la verdad, qué terrible. Hay gente que lleva a sus familiares a internarlos, a hospitalizarlos, pero no hay camillas, no hay doctores, ni medicamentos para atender al paciente. Es lamentable lo que está sucediendo con el INSABI, que tiene pues prácticamente una semana de haber entrado en operación, pero vemos que ha sido un verdadero desastre, porque los hospitales siguen sin medicamentos, las cuotas se incrementaron, no hay camillas, no hay doctores, o sea, es un verdadero desgarriate el INSABI que acaba de ser creado por el presidente, y todo por su capricho, porque yo le puedo asegurar que el Seguro Popular lo hubiesen fortalecido. Ahora, ¿cómo va a haber medicamentos si no le entregaron más dinero del presupuesto al Instituto de Salud? O sea, ¿de dónde van a sacar dinero los hospitales si el presupuesto simple y sencillamente no alcanza? Eso es lo que debería de saber el presidente. Al presidente deberían de informarle bien, decirle bien lo que está sucediendo, que el presupuesto no alcanza, que hay que sacar el dinero que tiene bajo el colchón, que hay que fortalecer el sistema de salud, y de verdad son las cosas que deberían de estarse tratando, porque con la salud no debe de jugarse. La salud es algo delicado. Es lamentable que quienes tengan algún padecimiento pues no sean atendidos, no existan los medicamentos. Yo me imagino a tanta gente de algunos lugares y poblaciones pues lejanas, cuánta gente morirá, cuánta gente se agravarán sus padecimientos con esta situación en la que el presidente de la República, antes de haber echado a andar el INSABI, debió haber creado las reglas claras de operación para que no tuviéramos que vivir lo que estamos pasando el día de hoy. Pero en fin,
es que dicen por ahí que cada maestrito con su librito, y bueno, el señor presidente de la República llegó y dijo que por sus caprichos, pues ahora iba el INSABI y desaparecía el Seguro Popular. No hay medicamentos en, digamos, todo el país, medicamentos oncológicos en los hospitales. A esos me estoy refiriendo. Aquellos que son muy caros para empezar y que son especiales o que son medicamentos que tienen para un tratamiento oncológico, para un tratamiento de cáncer o para un padecimiento más fuerte, pero no lo hay en ningún hospital de este país. Grave la situación que estamos viviendo, esperemos que no vaya a empeorar porque ya empezamos mal con el INSABI. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos seguir con usted en sus hogares, en sus oficinas, en su trabajo, en sus vehículos o en su vehículo. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos estar nuevamente pues platicando de varios temas muy importantes en la vida política social de nuestro país, de nuestro estado. Oiga, hace unos días vino el presidente de la República, ya lo sabe usted, pero nada más para recordatorio, y prácticamente llamó inútil al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Lo mandó, oiga, pues a Oaxaca, a que vaya a aprender con el gobernador priista Alejandro Murat, a cómo se construyen los caminos en las zonas rurales para poder acceder a los recursos federales. Y es que prácticamente le dijo que es un inepto, ¿no? Esto orilló y desencadenó una serie de cuestiones al grado de que una diputada priista, Erika Ayala, quien se dice está al servicio de los morenistas, llevó a cabo la presentación de pues una iniciativa o un punto de acuerdo. Los diputados de ahí de la Cámara, los diputados locales de Morena y sus aliados ingresaron un punto de acuerdo en el listado de la sesión de este miércoles, una iniciativa que desde ahora se ha denominado Ley Cisneros. Y es que le repito, desde que el presidente de la República vino y mandó a Cuitláhuac García a Oaxaca, prácticamente dio el anuncio de que en cualquier momento pudiera irse del estado el señor Cuitláhuac García Jiménez, que a decir verdad ha resultado un verdadero fracaso. La información que ha trascendido señala que esta iniciativa por cierto ya se le conoce como la Ley Cisneros, porque dicen que por ahí la anduvo promoviendo el famoso Bola 8, Eric Cisneros, secretario de gobierno. Bueno, pues esta iniciativa prevé una reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz para determinar que en caso de ausencia definitiva del gobernador, el secretario de gobierno debe asumir de manera inmediata el cargo durante 60 días. La iniciativa de reforma fue propuesta a petición de la coordinadora de la bancada priista, Erika Ayala, quien por cierto es señalada por la propia Secretaría de Educación Pública por mantener aviadores en el colegio de bachilleratos. Y es que resulta que doña Erika Ayala es la secretaria general. Imagínense el poder que ha de tener esta señora. Tiene aviadores, hasta su hijo tiene de aviador en la Secretaría de Educación, pero bueno, ahora fue utilizada por Eric Cisneros para presentar esta iniciativa que ya es conocida como Ley Cisneros o Ley Bola 8. Bueno, esta iniciativa establece que el secretario de gobierno puede ser ratificado como gobernador tras ese periodo en caso de no haber alguna otra opción. Es decir, por ley se supone que entra el secretario de gobierno, ¿no? Tiene que pasar un cierto periodo de tiempo, creo que si no mal recuerdo son 2 años. Y entonces entra el secretario de gobierno, pero esos 60 días en los que pues se debe de nombrar a un gobernador ya interino, pues pues se quiere hacer esta iniciativa precisamente para que sea el secretario de gobierno, que al no haber otra opción, pues él se quede como gobernador. Bueno, además esta iniciativa define que en caso de que por alguna razón el nuevo gobernador o algún otro electo no pueda asumir el cargo, la titularidad del Ejecutivo estaría a cargo del presidente del Congreso local. Hay que recordar que al tratarse de una reforma a la Constitución requiere de ser aprobada y ratificada por los legisladores solo en un periodo de conformidad a la reforma aplicada en ese sentido y el aval de la mayoría de los 212 cabildos o ayuntamientos municipales. La diputada
Erika Ayala comentó que la iniciativa de nuestro grupo plantea establecer un mecanismo de sustitución inmediata en casos de falta absoluta del gobernador, idéntico al que señala la Constitución Federal para el caso del presidente de la República y que en su momento propusieron los senadores del PRI en el 2010. En el caso de la propuesta del Grupo Legislativo Mixto PRI-Partido Verde, se trata de una iniciativa de decreto que reforma los artículos 46 y 47 de la Constitución del Estado de Veracruz. Precisa la diputada Erika Ayala que la reforma constitucional federal se aprobó en el 2012. La iniciativa fue presentada por los senadores del PRI en 2010. Aguascalientes, Ciudad de México, Guerrero y Tabasco son las 4 entidades con procedimientos semejantes al federal. Es implicar o homologar la ley federal con la local. Se trata pues de una propuesta de armonización de la ley local con la federal. Y bueno, tan pronto se enteró el gobernador de que el famoso Bola 8 le anda jugando las contras por debajo del agua en esa ambición desmedida del poder alentado por Rocío Nale, porque Eric Cisneros, el famoso Bola 8, no se mueve por su sola voluntad. Eric Cisneros es gente de Rocío Nale, la secretaria de Energía del gobierno federal. De hecho, ser secretario general de gobierno fue una propuesta de la secretaria de Energía. Así que don Eric Cisneros se mueve de acuerdo a cómo le indique Rocío Nale. Y en todo caso, es una ley que en determinado momento pudiera tener mucho de fondo, porque resulta que doña Rocío Nale siempre ha querido ser gobernadora de este estado. Las cosas se le han ido acomodando, hay que decirlo. ¿Y a poco cree usted que no puede hacer ya algo consensado con el presidente de la República? Algo que ni usted ni yo sabemos, pero que pudo haber pactado ya Rocío Nale con el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y desde luego envió a Eric Cisneros que manejara esta situación, esta iniciativa, para ser precisamente otro personaje, primero el secretario de gobierno y posteriormente, al no haber otra opción, que se quedara él. Pero como va a haber otra opción, y en este caso sería la propia Rocío Nale, pues seguramente por ahí anda la cosa, aunque habría que reformar algunas otras cuestiones para que pudiera ser Rocío Nale la próxima gobernadora interina. Bueno, pero mientras nos desgastamos y analizamos todo lo que sucedió, déjeme decirle a usted que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al enterarse de todo esto. Dice que a quienes piensan que me voy se les va a salar. Así lo dijo el gobernador Cuitláhuac García al cuestionarle por la llamada ley Cisneros. Pidió a los medios de comunicación no especular sobre su salida como titular del Ejecutivo del Estado. Sé que algunos se mueren por especular con la ley Cisneros. Es falso. La impulsa otro partido, el PRI. La diputada Erika Ayala ya dio una entrevista donde dice que se trata de homologar. Si bien dijo que la ley federal no está obligando al Estado a homologar esta ley, consideró que es conveniente realizarlo en este momento, que él está realizando un buen trabajo y el gobierno del Estado es fuerte. Pero ya lo veremos, porque mire usted, si esta ley es una propuesta del famoso Bola 8, seguramente va a pasar. Pero si esta ley no trae el aval del gobernador ni del famoso Bola 8, seguramente no va a aterrizar. Aquí nos daremos cuenta de esto. Si esta ley pasa, es una iniciativa impulsada desde la oscuridad por el famoso Bola 8, que utiliza a Erika Ayala. Si no pasa esta iniciativa, entonces estaremos hablando de que realmente esto era algo propio de los priistas y de los verdes. Así que bueno, vamos a ver qué ha pasado. Y hay otro tema muy importante que quisiera yo comentarle. Más allá de que Karime Macías ahora pues va a traer un brazalete electrónico para enfrentar allá su proceso de extradición, pues bueno, pues se dice que
que la Fiscalía General de la República pues logró un triunfo, porque ahora doña Karime Macías tendrá que traer un brazalete electrónico cuando se presente pues prácticamente pues todavía le falta un buen rato. Sería hasta el próximo 16 de noviembre que iniciaría el juicio de extradición en contra de Karime Macías. Para eso ya usted se va a acordar de mí. Para ese tiempo, para el 16 de noviembre, amigos, seguramente el corrupto de Javier Duarte de Ochoa ya estará en libertad. A cómo van las cosas, porque hasta impugnó la resolución del juez que le negó que se fuera a su casa, le negó prisión domiciliaria, porque ya ve que él quería eso. Rentó una casita en 25,000 pesos, una modesta casa de 25,000 pesos que ni usted ni yo ni nadie puede darse el lujo de rentar una casa, máximo, y si te va muy bien, una casa de 10,000, 15,000 pesos, pero esta no es de 25,000. El juez le negó que se fuera a su casa, el juez le negó que tuviera prisión domiciliaria, seguirá en prisión preventiva allá en Reclusorio Norte, pero doña Karime Macías tendrá que usar un brazalete electrónico, así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República. Además, el juez determinó que Karime deberá presentarse diariamente ante la estación de policía más cercana a su domicilio y portará un brazalete electrónico. Se le aseguró su pasaporte y no puede acudir a ningún puerto internacional de salida ni comprar pasajes de viaje. Nada de eso para doña Karime, que pagó una fianza de algo así como $150,000, que vienen siendo como 3,600,000 pesos, y de esa manera, pues usted lo sabe, puede seguir su juicio en libertad. Y bueno, este jueves la Corte de Magistrados de allá del Reino Unido fijó la audiencia definitiva para el próximo 16 de noviembre. Pero para el 16 de noviembre ya el gordo asqueroso, corrupto de Javier Duarte de Ochoa, despreciable sujeto que se llevó los recursos de nuestro Estado, habrá de estar en libertad, si no me equivoco, a cómo van las cosas. Bueno, oiga, pero hay un caso que sucedió en Absalán, donde muere una niña y su abuelo, se dice, aquí en el estado de Veracruz, en un operativo fallido. El gobernador del estado afirmó que hay control de la situación. Es que se trata de que hubo un presunto ataque a policías estatales en esta localidad perteneciente a Absalán, y de que autoridades confirmaron que el saldo fue de 2 abatidos, 3 detenidos y 4 uniformados heridos. Una vez que se dio esta información, surgieron otras versiones sobre los hechos, y es que se habla de que muere una niña y su abuelo en un operativo fallido. Se supone que iban tras unos delincuentes, se refugiaron en unas viviendas, no se sabe qué realmente es lo que sucedió. Dicen que el señor disparó, ahí murió su nieta de este señor. El señor pensó que era un acto delictivo que se cometía en su contra, pero pues se dicen que eran los policías, y bueno, hay varias versiones que no se logran todavía encuadrar. Se logró saber que los uniformados realizarían el supuesto rescate de una o varias personas que habían sido secuestradas y que se presume se encontraban al interior de una de las viviendas de la localidad antes citada. Sin embargo, los elementos policíacos no sabían en qué inmueble se hallaban, por lo que comenzaron a entrar por la fuerza a diversas viviendas. No obstante, en una de las viviendas donde los oficiales irrumpieron de forma violenta, el propietario Guillermino Cardeña accionó su escopeta al pensar que se trataba de un hecho delictivo, por lo que los oficiales repelieron la agresión y le dieron muerte, pero también dispararon contra una menor de apenas 10 años de edad, nieta del propietario, quien era un importante y reconocido gestor de la comunidad. El gobernador del estado afirmó que hay control de la situación en Absalán, esto luego del enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes que se resguardaron en una vivienda. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, que no da una a este tipo ni para capturar
a los que están cometiendo una serie de cortinazos aquí en Coatzacoalcos. Ahorita le platico de eso. Bueno, pues este señor precisó que será la Fiscalía General del Estado que está realizando las investigaciones, que ellos ya no tienen nada que ver, ya se lavó las manos, ya se lo tiró a la fiscalía. Dice que él, dice el secretario de Seguridad Pública, este señor que la verdad también es un verdadero inepto, fue en la madrugada de oscuras, lamentablemente, el presunto delincuente y otros 3 presuntos delincuentes se refugiaron en una casa, la casa de un señor donde también estaba una joven. Salieron a dispararle a los policías, nos causaron 4 heridos, uno muy grave, lo tuvimos que trasladar. Y bueno, en esa refriega vamos a investigar si no utilizaron a la joven como escudo o la intentaron involucrar. Se tiene que definir, ya ahí tendrá que ser la fiscalía. Lamentamos que esto suceda, por eso es muy importante lo que el presidente anuncia. Nosotros tenemos que construir la paz, tenemos que apoyar a los jóvenes para que no estén de ninguna manera involucrados en estas situaciones, manifestó. Asimismo, confirmó la muerte de 2 personas, un señor y una menor de edad, además de que fue en una comunidad, fue en un paraje, en una parece ser tiendita, una casa de madera y lámina. Iban en persecución de 3, se refugian ahí. Uno de los que falleció es una de las personas que disparó en contra de los policías. 2 personas fallecidas, la menor y el señor, y hay una detenida y 3 detenidos que se están dando a la fuga. Pero todo parece indicar que fue una grandísima confusión que le costó la vida a un señor de ahí de Absalán, muy conocido, y su nieta, en otro operativo fallido, en donde ya sabe usted, no nada más es el gobierno federal quien falla en todo esto. Así que delicado el tema, que se complica también, porque la delincuencia en alta, y todavía venimos a ver esta situación, pues la verdad sí es algo lamentable. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan, ya en la recta final de nuestro programa. Gracias. Información vía internet. NP Noticias.
Gracias amigos por estar con nosotros ya en la recta final de nuestro programa. Oiga, aquí en Coatzacoalcos, una serie de cortinazos, así se les llama, se les denomina a aquellos que llegan y abren las cortinas, que pues las abren a la fuerza, le meten una barreta y se introducen al negocio, se roban el dinero, lo que haya, lo que se puedan llevar. Es algo de verdad que está impactando mucho en el comercio aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. En lo que va del año, nada más en lo que va de este mes, más bien dicho, llevamos aproximadamente 6 o 7 cortinazos. Hoy en la mañana se registró otro cortinazo, son 8 cortinazos, si no mal recuerdo, ya en total, Y entonces, pues estamos hablando de que entre 7 y 8 cortinazos son los que se viven aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, donde hay una policía municipal que definitivamente no ha podido con la delincuencia común. Si no puede con la delincuencia común, imagínese usted qué pueden hacer con otro tipo de delincuencia. La verdad es algo lamentable, en lo que incluso se ha venido comentando que pudiera existir complicidad de la policía municipal que dirige el encargado Omar Verdón Arres. Así que no lo estamos asegurando, pero esto que está sucediendo nos pone en qué pensar, nos pone en una situación en la que decimos que si ellos no están preparados, si no tienen la debida inteligencia para poder detener a delincuentes del fuero común, pues imagínense usted con qué otro tipo de delincuentes podrían enfrentarse, cuando ya sabemos que hay delincuencia organizada también, que operan de forma pues un poquito más sofisticada, más violenta, lo que usted quiera llamarle. Así que esto nos pone a pensar si no existe complicidad entre la policía municipal y los delincuentes del fuero común, aquellos que vienen cometiendo esta serie de cortinazos. De los 22 cortinazos a negocios registrados en Coatzacoalcos, de diciembre a enero solo 4 de los propietarios afectados interpuso una denuncia, y esto se debe también a que muchos de los propietarios pues simple y sencillamente no confían en sus autoridades. Ya lo dijo Hugo Gutiérrez Maldonado, que ya los tienen identificados, pues, que son 3 o 4 personas que dentro de poco caerán, pero la verdad lo dudamos. Y lo más grave que le estoy diciendo es que estos delitos en los que tiene que intervenir la policía municipal, simple y sencillamente no se ve por ningún lado su participación. Es terrible. Hoy por la mañana todavía se dio otro cortinazo más. De verdad es algo lamentable, es algo terrible lo que estamos viviendo en Coatzacoalcos con estos ladrones que tienen un modus operandi, que llevan una barreta, que destraban la cortina y de ahí deriva el nombre de los cortinazos. Algo tendrá que hacer nuestra autoridad municipal, porque la verdad están quedando muy mal ante la ciudadanía. Una policía municipal que presume de tener más de 300 elementos y ni así pueden ni siquiera vigilar la ciudad como debería de ser. Es algo que nos llama mucho la atención, porque en lo que va nada más de enero, de principio de enero hasta el día de hoy, todavía le digo, hoy en la mañana se perpetró otro cortinazo. La verdad es algo lamentable, y le estoy diciendo porque Hugo Gutiérrez Maldonado había declarado que la banda dedicados a estos robos ya estaba plenamente identificada y que en breve sería detenida. Así que los cortinazos siguen a la alza, y esta mañana parece ser que se metieron a una casa de empeño allá por la colonia Francisco Villa. Y bueno, vamos a ver qué otros comercios van a seguir pues sufriendo la embestida de la delincuencia, de aquel que llega y se mete a tu negocio. No hay que dejar nada, hay que contratar un vigilante a ver qué hay que hacer, pero pues es lamentable. Hace unos días vimos a un señor también que le dieron un cortinazo, prácticamente estaba llorando, se llevaron el dinero que tenía que pagar
a sus proveedores, y bueno, es algo lamentable. Un alcalde aquí en Coatzacoalcos que no ha nombrado a un verdadero director de la policía municipal con el perfil adecuado, con los exámenes aprobados. Hasta el día de hoy no sabemos nada de eso. De verdad, a mí me llama mucho la atención. Hacemos el llamado, pues, para que se nombre a un director de la policía municipal. Urge que el alcalde Víctor Carranza nombre a un director de la policía municipal con el perfil adecuado y que se atienda este problema de los cortinazos. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver el próximo lunes, si Dios así lo permite. Yo le deseo que tenga usted un excelente fin de semana, que la pase muy bien con su familia, que la pase muy bien con sus amigos. Dios los bendiga mucho. Nos escuchamos aquí el próximo lunes. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.